Pensé que me lo ibas a perdonar. Bueno, muy buenas tardes, familia en el Señor. Pues como decía el pastor Marcos, hemos salido de esta casa espiritual y bueno, recordaba tiempos preciosos mientras estábamos adorando, alabando al Señor, todas las cosas que Dios había comenzado en nuestras vidas y ver lo que hoy somos, ¿no? Porque le entregamos nuestra vida al Señor y también por el acompañamiento de nuestros pastores, me acuerdo, Blanquita, y nuestro pastor Nereo, qué bendición. Pero fueron tiempos preciosos los que hemos vivido en esta casa. Nos hemos llevado muchas cosas de aquí en nuestra vida, en nuestros corazones, para esa tierra que nos estaba esperando, España. Y bueno, pasaron los años y Dios fue teniendo un proceso en nuestras vidas. Dios hizo algo grandioso, maravilloso, y hoy día podemos, así como vuestros pastores, los más ancianos y nuestra pastora Noelia, nuestro pastor Marcos, ahora os cuidan, os pastorean. Nosotros nos ha tocado eso. ¿Hace cuánto, papá? No, pero un poco más de 10 años que el Señor nos encomendó esa obra, ¿no?, de pastorear. Ahora nos tocaba a nosotros. ¿A que sí? Ahora somos nosotros los que... Me acuerdo cuando renegaban. Ay, Dios mío, las cosas que hacíamos. Pero bueno, nos han tenido mucha paciencia y mucho amor. Ahora nos toca a nosotros tener paciencia y amor con la iglesia. Pero bueno, les felicito el establecimiento, la iglesia, el local está precioso, está muy bonito. El pastor un poco nos estaba mostrando las instalaciones y qué bueno que cada uno poniendo su granito de esfuerzo para que esto se hiciera posible, tengáis un lugar para adorar a Dios. Es hermoso, les felicito de verdad. Ánimo, ánimo. Poner las manos en el arado y no miréis hacia atrás, seguid hacia adelante. Amén. Sin más, le dejo el lugar al pastor. Pues damos gracias al Señor por estar aquí. Me siento más en confianza aquí abajo. No sé si soy un poco bajito desde atrás, no sé si me van a ver, pero al menos escucharme. Doy gracias al Señor también por estar aquí, por este día. Es una bendición, un privilegio poder estar. Hemos venido de vacaciones hacía 8 años, 2017, la última vez que estuvimos aquí. Estábamos en Zípoli, la última vez que vinimos y no se ha hecho tan largo porque la familia ha estado yendo, mis padres, mis hermanos. Está mi mamá aquí, Mari, está mis tías, primos, amigos, hermanos de muchos años. Es una alegría poder verles, es una alegría. Sí, soy de la tribu de los Ontiveros, que conocéis a algunos de ellos, o a la mayoría. Hay 2 que están en España. Y como decía Ana, Dios tuvo misericordia con nosotros, nos llevó a España. Ahora en febrero vamos a hacer 24 años, teníamos 24 años, así que ya sabéis la edad que tengo, 48 voy a cumplir en febrero. Va a ser la mitad de la vida aquí y la mitad de la vida allí en España, así que mucha de la forma, mucho del carácter se ha vuelto español. Tengo la nacionalidad española también. Cuando te sacas la nacionalidad, te puedes cambiar el nombre o te puedes agregar un nombre, así que me agregué el apellido de mi madre, de los Quevedo, así que soy Quevedo también ahora en el DNI, Ontivero Quevedo. Así que, y es una bendición recibir lo que Dios nos ha dado a través de la familia. Es una bendición, como decía Ana, el
El poder haber nacido en el Señor, que nuestros padres conocieran al Señor, que nos inculcaran la vida de Dios desde pequeño. Y estos días estamos parando aquí cerca, en Rioja y Fragueiro, en el departamento de una tía de Ana, que nos dejó, y estamos mis hijos están con los abuelos, así que estamos Ana y yo solos, más tranquilitos, y podemos disfrutar momentos con Dios. Y yo le decía, Señor, como dijo David, ¿qué tenía yo y qué tenía la casa de mi padre para que nos escogieras, para que nos llamaras en esa inmadurez, tan jovencito, nos llamó a servirle, nos llevó a otro país también que no conocíamos. Se dio esa oportunidad, recuerdo, y le consulté a mi pastor, que era Nereo. Digo, tío, ¿qué piensas tú de irnos para España? Y él me animó, me recuerdo que me animó. Le consulté a mi padre también. Qué bueno es consultar a las autoridades cuando vas a tomar una decisión importante, ¿no? Y me fui con esa paz de que ellos me apoyaban. Y recuerdo me decían, bueno, ve, prueba, si te va bien te quedas, si no te vuelves. Y no volvimos más. Volvimos de vacaciones y volvimos de visita. Así que, y Dios ha hecho muchas cosas en estos años. Como decía mi esposa, ha tenido la misericordia de llamarnos al ministerio. Llevamos 11 años pastoreando en diferentes ciudades de España. Pastoreamos también ahora mismo, o supervisamos 3 iglesias de ministerio a los pies del Rey. Por cierto, reciban un saludo de los pastores Juan Carlos y Vanessa, que son nuestros pastores principales, y de todo el ministerio a los pies del Rey, ahí en Murcia. Y cuando decía Marcos del calor, yo digo, bueno, él ha vivido en Murcia, sabe el calor que hace en Murcia, ¿no? En Murcia hay 2 estaciones, el verano y la del tren, solamente, porque hace tanto calor allí y allí no llueve, aquí a la noche refresca, a la mañanita, o hace calor y llueve. Ahí pasan 3, 4 meses, 5 sin llover. Así que los que han vivido allí, bueno, Damaris y Cristian también vivieron en Murcia. ¿Hay alguno más que haya vivido en España aquí o qué? Bueno, Noelia, claro. Murciana de pura cepa. Ustedes también, ¿eh? Nevó en Murcia, madre mía. Murcia es especial, ore por Murcia. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Sí? Muy bien. Pues quiero ir a la palabra de Dios. Como decía el pastor, hoy es un día importante porque es el último domingo del año, y en esta fecha siempre se hacen balances. Las empresas hacen balance del año, los negocios, las familias, como que nos invitan cuando llega esta fecha, incluso esta semana después de Navidad, se cierra el año y uno empieza a analizar cómo le ha ido el año, cómo ha funcionado, qué me ha ido bien, qué no me ha ido tan bien. Y uno empieza a analizar, ¿no? Y a pensar si los objetivos que se puso, las metas que se idealizó se han cumplido, se llevaron a cabo. Si las cosas que nos propusimos, muchos se apuntaron al gimnasio en enero del 25 y el mismo mes se dieron de baja, como ese que dijo, llevo 2 semanas yendo al gimnasio y he perdido 14 días. Lo de los chistes lo saqué del tío Nereo, Y uno hace balance y uno se propone, voy a cambiar esto, voy a mejorar esto, me pongo una meta. Y muchas veces llega el final de año y te das cuenta que no hemos podido cumplir muchas metas, no hemos podido avanzar como queríamos, no hemos podido crecer todos los que queríamos. ¿Alguien se identifica conmigo en eso? ¿Puedes levantar tu mano si te identificas con eso? Como que hay años que van mejor, pero otros años que no han ido tan bien, o que no ha salido todo lo bueno que queríamos o todo lo bueno que nos proponíamos. Pero sí que es importante hacer un balance.
siempre los balances nos sitúan en lo que va bien y no va tan bien para poder mejorar. Y lo bueno que en Dios siempre se puede mejorar. El Señor siempre nos da la posibilidad de mejorar, de avanzar, de ir hacia adelante. Y pensaba en este año que termina y pensaba que muchas veces nos frustramos porque no ha salido las cosas tan bien como queríamos, o siempre parece que nos falta algo, siempre parece que algo se quedó en el tintero, no avanzó igual. Hay algunos que le ha ido bien el año, gloria a Dios, pero quiero hablarte de un año espiritual. Quiero hablarte no solamente del año 2026 que comienza el jueves que viene. Por cierto, viajamos el jueves a las 12 del mediodía. El día 1 de enero volvemos a España. Tenemos que estar el fin de semana allí. Y pensaba en que toda esa expectativa que uno tiene para el nuevo año, todo ese buen deseo de que le vaya bien, de mejorar, es como que se renueva la expectativa, se renueva la esperanza. El pastor decía, hay muchas despedidas, se terminan muchas cosas, pero la semana que viene todos continuamos igual y la cosa sigue igual, pero se renueva la esperanza, se renueva la fuerza. Uno pone, la gente que no tiene al Señor, bueno, dice, esperemos que este año sea mejor. O te saludan, te dice feliz Navidad y próspero año nuevo. Y es un buen deseo, el deseo de prosperar, de mejorar. Pero te quiero hablar del año favorable del Señor, que no tiene que ver con un año natural, sino con un tiempo espiritual para los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo y nos regimos por leyes espirituales y nos regimos por una atmósfera espiritual diferente. Y esa es la bendición de ser hijos de Dios. Amén. Y tú puedes estar con tu vecino, y tú puedes estar con tu familia, y puedes estar con tus compañeros de trabajo, pero si tú tienes al Señor, tienes un extra en tu vida. Si tú tienes al Señor, tienes una esperanza diferente. Si tú tienes al Señor, tienes una fe diferente. El cielo pelea por ti. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Lo crees? Si no lo crees del todo, hoy lo tienes que creer. Hoy te quiero hablar para que lo creas. Yo no sé cómo está tu vida, pero me imagino que, por lo que he escuchado también, el país está un poco raro. El gobierno es un gobierno relativamente nuevo, se está como ajustando, aunque parece que va mejor algunas cosas. Todavía hay consecuencias de esos ajustes, la inflación, los precios. Nos hemos sorprendido de los precios de las cosas, lo caro que están a comparación de España algunas cosas. Y para muchos la situación es complicada. Así se encontraba el pueblo de Israel cautivo en Babilonia durante 70 años. Estaban oprimidos, cautivos. Pero Dios usa a un profeta que se llama Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, del Mesías. En ese tiempo fue el peor tiempo del pueblo de Israel, porque fueron llevados los hijos, fueron llevadas las familias cautivos a Persia, lo que era el principado de Persia, Babilonia. Pero Dios levanta un profeta que trae ánimo en medio de ese tiempo. Así que yo quiero ser una voz profética que te traiga ánimo en medio de este tiempo. Amén. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está la situación. Si hay algo que no está bien, yo quiero de parte de Dios traerte ánimo. Y vamos a leer esa palabra tan conocida en Isaías 61, verso 1. Leo de la Biblia de las Américas. Y esa palabra de ánimo que trae el Señor. Y dice así, Isaías: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Versículo 2.
para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Hasta ahí vamos a leer, el día de venganza de nuestro Dios. Y vemos esta palabra que, si puedes poner el verso 1 otra vez, es una palabra de ánimo en medio de una situación. Es una palabra de fortaleza en medio de una situación. Habla de que va a venir un tiempo que en el versículo 2 leíamos el año favorable, por eso este mensaje se llama así, si estás tomando nota, el año favorable del Señor, o el año de la misericordia, de la gracia, del favor, de la bendición de Dios, donde el Señor iba a traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los corazones quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y quiero aplicar estas 4 cosas, comenzar a aplicar la palabra desde ya para tu vida. Dios quiere hacer esto en la iglesia. Si puedes ponerme la otra diapositiva. 4 cosas que el Señor quiere hacer en este tiempo, en este año favorable. Es un año de buenas noticias. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Las malas abundan, son muchas. El otro día encendí la televisión ahí donde estamos, un día, solamente un ratito. Pasaba de canal en canal y eran malas noticias. Lo apagué al momento porque, digo, ya tenemos demasiadas malas noticias. Pero qué bonito es cuando te traen una buena noticia. O cuando te dicen, tengo una noticia buena y una mala. Tú dices, madre mía, no me des ninguna. Pero es un tiempo de buena noticia. Y cuando hay una buena noticia, produce esperanza. El Señor quiere decirte, hermano, que hay buenas noticias para ti en este tiempo. Que no se limita o que no se ajusta a un año físico, natural, sino a un año espiritual. Créele al Señor. Y no son pamplinas, ni son palabras al azar. Es verdad, los que estamos en el Señor tenemos buenas noticias. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Segundo, dice a sanar los corazones quebrantados. El Señor quiere venir en este año favorable, en este año espiritual, a quitar el dolor que haya en tu vida, en tu corazón. La vida es dura, las situaciones son complicadas, los seres humanos más raros y complicados no podemos ser. No sabemos tratarnos, no sabemos hablar, nos herimos muchas veces, pero el Señor viene a sanar ese corazón quebrantado. Amén. En tercer lugar, libertad a los esclavos. El Señor viene a quitar cadenas, a romper. Qué maravilloso esa palabra que traía a esos que estaban esclavos, cautivos. Una palabra de ánimo, una buena noticia. Yo voy a romper esas cadenas. Y si hay alguna cadena que te ata en este tiempo, el Señor te dice, la voy a romper. La quiero romper y sobre todo la puedo romper. Amén. Si hay un vicio, si hay alguna atadura que tu carne, que la costumbre, que tu manera de vivir antigua todavía te ata, el Señor tiene la capacidad de romper. Y por último dice apertura de la cárcel. Alguien que está en la cárcel es alguien que le debe a la justicia. Por eso lo llevan y lo condenan para que pague su deuda. ¿A que sí? Para que pague la condena. ¿Y cómo lo paga? Con años. Pero el Señor dice, yo vengo a traer apertura de la cárcel. Yo vengo a pagar tu deuda. Eso es lo maravilloso, lo más maravilloso, que tú y yo merecíamos la condenación eterna y el Señor trae libertad. Él ha pagado nuestra deuda. ¿Cuántos dicen amén? Él ha sido bondadoso porque no merecíamos que Él pague nuestra deuda y Él la ha pagado por misericordia y por amor. ¿Puedes darle un aplauso, Señor, por eso? El versículo 2 de Isaías, dice Isaías, vengo como profeta a proclamar que va a venir un año espiritual, un año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Qué está haciendo Isaías? Está profetizando las dos venidas de Jesús. Está profetizando el tiempo donde el Mesías venía de una virgen, nacido de una virgen, caminando en la tierra. Ese es el tiempo del año favorable. Y el día de venganza de nuestro Dios es la segunda venida, cuando el Señor venga en el futuro,
no sabemos si va a ser ahora o va a ser después. Yo siempre pregunto, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? ¿Y cuántos se quieren ir ahora? Ninguno, ¿verdad? Todos nos queremos ir al cielo, pero no nos queremos ir ya. Pero va a venir un día donde sea el día de venganza, donde el Señor con el ejército celestial venga y venza al enemigo, venza la muerte y tome victoria. ¿Sabes que esta es la historia más maravillosa? Sabemos el final, Cristo venciendo. Cristo venciendo sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre la muerte. Es el spoiler más bonito. Sabemos que ganamos al final. Amén. Así que, pero quiero hablarte del año favorable, porque luego veremos por qué solamente del año favorable y no del día de venganza. El año favorable del Señor también se llamaba el año de la buena voluntad del Señor. Y es maravilloso porque Dios, desde la antigüedad y desde el tiempo del Antiguo Testamento, usaba formas para mostrar muchas veces lo que iba a venir en el tiempo de Jesús y otras veces lo que estamos viviendo ahora. Y el Señor hacía esos sacrificios que mataban animales y subía el humo a la presencia de Dios. Era tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz y tipología de lo que nosotros hacemos ahora como hijos de Dios. Hoy no matamos un carnero aquí arriba, pero sí le ofrecemos toda nuestra vida al Señor en sacrificio. Amén. Así que lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, y muchos elementos del Antiguo Testamento son para comprensión. Así que para esto del año favorable, Dios también determina una costumbre en el pueblo de Israel. Y quiero que la leamos juntos, quiero que lo veamos juntos. Y es la celebración del jubileo. Vamos a leer en Levítico 25, verso 8. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que lo deja más claro. Una costumbre que luego iba a marcar para que cuando llegara ese tiempo ellos lo entendieran. Y lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer hoy. Y dice así: además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Dios había dado una orden al pueblo de Israel: vas a trabajar 6 años y el 7º año vas a hacer descansar la tierra, no vas a trabajar la tierra. Así como el Señor dijo: trabajarás 6 días y el 7º vas a descansar, que el Señor incluso lo hizo no teniendo que descansar. Dios descansó para que el pueblo entendiera que había un día de descanso. Dile al que está a tu lado: descansa un día. Tómate el día libre. Para algunos es el sábado, para otros el domingo, para otros el lunes y así. Pero es importante al menos un día de descanso. Y el Señor lo organizó así para que el pueblo descansara. ¿Qué se hacía en el sábado? Se descansaba del trabajo y se tenía comunión con Dios. Porque cuando estamos trabajando la rutina del día no podemos. Nosotros, después de la resurrección de Jesús, la iglesia tomó el día domingo, porque Cristo resucitó un domingo. Así que ya no era el sábado sino el domingo. Pero es un día para no trabajar, un día para estar en familia y para venir a adorar al Señor. Amén. Dile a que está a tu lado: has hecho bien en venir hoy. Pero además de los 6 días y el 7º descansar, además de los 6 años y el 7º descansar, Dios le da esta instrucción a Moisés y le dice: vas a coger una semana de 7 años. O sea, 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 7 por 7, 49 años. Y después de los 49 años va a suceder algo. Dice el verso 9: entonces, en el día del perdón, ¿cómo le llama? El día del perdón del año 50. ¿Qué año? Repita conmigo fuerte otra vez. 50. El año 50 se llamaba también el día del perdón. Haz un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero por todo el país. Así que ellos empezaron a contar de año tras año. 6 años, el 7º descansaban, el 8 empezaban de nuevo. 6 años, el 7º descansaban.
Y cuando se hacían los 49 años y llegaba el año 50, el primer día del 50 aniversario de esa fecha que ellos contaban, salían por todo Israel y tocaban el cuerno del carnero, el sofar. ¿Alguien conoce lo que es un sofar? Sí, ¿verdad? ¿Cómo suena el sofar? Ahí en Murcia tenemos sofar. Nuestro pastor Fernando tocaba el sofar. Y hay algunos ahí que han heredado ahí lo del sofar, ¿no? Porque era la trompeta de ese tiempo. Ahora verás por qué tocaban el sofar. Y el sofar era como una alarma, era como una apertura de ese año número 50, que verás lo que iba a pasar en ese año 50. ¿Por qué se anunciaba por todo Israel? Porque llegaba el día del perdón, llegaba el jubileo, llegaba un año especial para el pueblo de Israel. Todo era tipológico de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Verso 10. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. En ese año número 50, número 1 era un año santo. ¿Qué significa santo? Apartado, consagrado para Dios. Era un año especial ese año. Y segundo, los peregrinos, los que se habían ido fuera podían volver a la tierra. Ahora verás por qué. Verso 11. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de tus cultivos que crezcan por sí solos, ni recogerás las uvas de tus vides, no las podadas. Dice, durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Verso 12. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permitirá comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. Así que ese año número 50 se mantendría como un año sabático. Sabático viene de sábado, de ese sábado que no se hacía nada. ¿A cuántos le gustaría tener un día de no hacer nada? Pues el Señor lo ordenó. Hay un día, no todos los días. Si viene haciendo nada todos los días, mal ahí. 6 días trabajan, 1 descansa. Es un año sabático. De ahí viene este año. No se podía sembrar, no se podía trabajar. Sí podían comer de lo silvestre, de lo que saliera. Y tú piensas, esa gente que estaba todos los días sembrando, todos los días ordeñando las vaquitas, alimentando las ovejas, no podía trabajar, tenía que depender de Dios. Era un año para depender absolutamente de Dios. Qué difícil que es para nosotros depender de Dios. Parece que yo tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo, haciendo cosas, a veces en mi fuerza, a veces en mi mente, pero el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. El Señor quiere que activemos la fe y nos basemos en los principios que nos pone o que Él nos enseña. El ser humano parece que si está parado no está produciendo. Y en cierto modo es verdad, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Pero hay momentos que Dios te dice, párate, depende de mí, espérate, porque yo quiero alimentarte. Y el Señor quería mostrarle al pueblo de Israel que no era por lo que ellos hicieran, por el esfuerzo, por el avance, sino que había también una dependencia de Dios. Había una dependencia en Él. Él era el pastor, Él era el Señor y quería sustentarle y alimentarle. Entonces esa gente que no trabajaba, esa gente que estaba en casa, tenía más tiempo para la familia, tenía más tiempo para la búsqueda de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido que no tienes tiempo para eso? Hola, que trabajas mucho, que estás afanado mucho
por la necesidad y que no tienes tiempo para la familia ni tienes tiempo para buscar al Señor. A mí me ha pasado, incluso en el ministerio, haciendo y me tengo que parar porque digo, hace mucho que no hablo con mis hijos, hace mucho que no me tomo un café con mi mujer, o hace tiempo que no tengo tiempo especial o dedicado para el Señor. Y te tienes que parar y tienes que decir, Señor, dependo de ti, pongo mi confianza en ti. Un año donde dejamos las obras humanas, las obras de la carne y dejamos que Dios nos alimente como lo hizo con el maná. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban acostumbrados a hacer ladrillos, a comer, a sembrar. Y lo que más le costó al pueblo de Israel fue la dependencia de Dios. En el desierto tenía que depender del Señor. Y el Señor dice, voy a mandarte pan del cielo. Y dijeron, pero ¿cómo pan del cielo? Si nosotros estamos acostumbrados a labrar la tierra, estamos acostumbrados a trabajar. Pero hay un momento donde Dios te dice, aprende a depender de mí. Quiero que aprendas a depender de mí. Quiero que tu fe sea creciente. Es más fácil hacer que depender de Dios. ¿Lo reconoces en tu vida? Es más fácil movernos, es más fácil activar, es más fácil hacer. Pero hay momentos donde Dios te dice, depende de mí. Trabaja en mis principios. Cuando el pastor me comentó de predicar, lo primero que se me vino a la mente es un mensaje que el Señor me dio que se llama Sigue el protocolo, que tiene que ver con luego el Señor me dijo que no, que era este el mensaje, pero es un mensaje de que a veces las cosas no nos funcionan porque Dios nos da un protocolo que no lo llevamos a cabo. Todo tiene un protocolo. Por ejemplo, cuando hay un incendio, si viésemos los protocolos de incendio, haríamos todo lo contrario. Lo primero que dice, ten calma. Si aquí empieza el fuego, salimos todos corriendo. No tomes ascensores. Si vives en un edificio, lo primero que hace el ascensor es más rápido. Dice, no abras las ventanas. ¿Qué harías tú si hay fuego? Abre la ventana. Pero no, el aire aviva el fuego. Yo digo, madre mía, lo haríamos todo al revés. Y con los protocolos de Dios a veces pasa igual. El Señor dice, hay protocolos de Dios que nos rompen el razonamiento humano. Cuando el profeta va y le dice a la viuda, se estaba por morir la viuda, pero le dice, hazme primero la torta para mí. Y después con lo que sobre para él. Eso te rompe la cabeza. Pero son los protocolos de Dios, porque Dios quería probar la fe de ella para poder bendecirla. Hola. ¿Hay alguien aquí? Estoy calentando motores, ahí me siento mejor. Entonces, hay momentos que Dios quiere que dependamos de Él. En el maná también, la gente dice, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿Qué hace falta que haga? Tengo que hacer, estoy acostumbrado a hacer. No, quédate tranquilo, va a llover pan del cielo. Difícil, pero tenemos que aprender. Y el jubileo era un tiempo así. Otra cosa que dice, ¿qué verso estábamos? El 12, vamos a saltar al 13. Dice, en el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que le pertenecía a sus antepasados. ¿Por qué? Porque los israelitas eran muy celosos con la tierra. ¿Te acuerdas cuando el Señor le repartió la tierra prometida? Cuando Moisés repartió a cada tribu la tierra que le correspondía. Pues esa tierra era muy valiosa para ellos. Entonces Dios puso una ley que la podían vender, pero en el año de jubileo la tenían que restituir, la tenían que recibir de nuevo. Si tú comprabas una tierra a un israelita, en el jubileo se la tenías que devolver. Y el otro la recibía. Mira lo que dice el verso 15. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último, ¿qué? Jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente, ¿qué? Jubileo. Entonces, si acababa de pasar el jubileo, un año, imagínate, y faltaban 49 años, si tenías que comprar un terreno, era muy caro. Pero si faltaban 2 o 3 años para que llegue el jubileo, era más barato. ¿Por qué? Porque lo iba a tener que devolver. Y ahí lo explica el verso 16, lo explica. Dice, mientras más años
falten para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que vende la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Así que había restitución en el tiempo de jubileo. La gente a veces estaba tan agobiada, tan apretada, que vendía sus tierras, era lo más preciado. Para un israelita la herencia de la tierra era lo más preciado. Incluso vendían a hijos, vendían a la mujer, vendían lo que necesitaran para tener dinero, pero en el jubileo lo recuperaban. Hoy en día, si vendes algo, muchas veces no lo recuperan más. ¿Cuántas cosas hemos perdido a veces? Pero en la ley de Dios o en el entendimiento de Dios hay restitución de lo perdido. Hay restitución de lo que has pasado. Qué bendición que en el Señor hay restitución. Yo he visto al Señor restituir muchas cosas en mi vida. Dice Joel 2, te devolveré lo que la oruga, el saltón y el revoltón te robaron. Amén. Créele al Señor que en este año favorable el Señor te puede restituir lo que has perdido. Amén. Hablaba con alguien la otra vez que me decía, pastor, yo he perdido muchos años en el mundo, y se convirtió después de los 40. Perdón, no. Era con otro que tiene 73 años. Me dice, he perdido un hombre muy famoso en la ciudad y ha viajado mucho, tiene mucho dinero. Me dice, he perdido muchos años, se ha convertido ahora este año. Y yo le leí porque dice, te devolveré los años, que dice Joel. Que a veces que parece que naturalmente los años han pasado y es verdad, pero el Señor nos devuelve los años. ¿Te has sentido que el enemigo te ha robado años de tu vida, de tu propósito? ¿Has sentido que el enemigo te ha robado tiempo? ¿Sabes que en el Espíritu lo podemos restituir? ¿Lo podemos recuperar? Créele al Señor que este año 2026 va a ser un año favorable del Señor, donde hay cosas que el enemigo nos robó y las vamos a poder restituir. Dale un aplauso a Él. Quiero hablarte también rápidamente de 4 obras que se realizaban en el jubileo. 4 obras que se realizaban en el jubileo. Ya te hablé de 2, te voy a hablar de las otras 2. Pero una de las cosas que se realizaban era el perdón de las deudas. El perdón de las deudas es la primera, si me acompañas. Ahí está, y eso está en Deuteronomio 15, 1 y 2. Lo leemos juntos, si quieres me acompañas. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Número 1, ¿qué? Perdón de las deudas. Dice, al final de cada 7º año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. ¿Cuántos dicen amén? Claro, si fuera al revés diría amén. Si dijera cada 7 años te van a perdonar la deuda, ¿qué dirías tú? Amén. Pero mira, el Señor dice, tienes que perdonar las deudas de todos los que te deben. Verso 2 lo dice así, lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes. Ahí lo dejo. Porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Tremendo lo que sucedía en este año de jubileo. Tremendo porque no solo te enseñaba el Señor, sino que te hacía borrón y cuenta nueva. Y si tú estabas cargado con una deuda, le debías a alguien, ese alguien te tenía que perdonar la deuda. Y si tú también tenías a alguien que tenías una deuda, se la tenías que perdonar. Así que todo el mundo se perdonaba las deudas. Ahí ya no me dices amén,
Ahí ya está más complicado. Y no te estoy hablando de una deuda económica, pero sí de una deuda en el corazón. ¿Cuántas veces le estamos cobrando al hermano, al familiar, una deuda pendiente? Y tenemos en el corazón, y este me hizo, y este dijo, y este no tuvo consideración, y me habló mal, o me trató mal. Y a veces es verdad, es así. Pero en el año de jubileo, que es un año de bendición, también es un año para liberarnos de las cargas, liberarnos de las deudas. Aprovecha este año también para limpiar tu corazón, hacer borrón y cuenta nueva. Quizá tenga razón, quizá haya sido herido, haya sido maltratado, haya sido ofendido, es verdad. No lo negamos, pero el Señor te dice, perdona las deudas. Y me viene esa frase del Padre Nuestro, que decimos, Señor, perdona nuestras deudas. ¿Se queda ahí? Que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que en la medida que yo perdone, voy a recibir el perdón y voy a recibir la libertad. O así como Cristo me perdonó a mí, no teniendo por qué hacerlo y teniendo toda la razón del mundo para condenarme, me perdonó. Yo también tengo que perdonar. Así que el año favorable, el año de jubileo, también era un año para descargarse. Era un año para reconciliarse. Iglesia, reconcíliate con Dios y con los hombres. Si hay deudas pendientes, si hay cosas rencillas, todos pasamos por ahí. Todos somos ofendidos o ofendemos a alguien. Todos somos heridos o herimos a alguien. Pero en el amor del Señor, en ese año de bendición espiritual, borra y haz una cuenta nueva. Amén. ¿Lo recibes, iglesia? Perdón de las deudas. Número 2, liberación de los esclavos. Liberación de los esclavos. El pueblo de Israel también, como te decía antes, había familias que vendían los hijos. Hay una viuda en la Biblia que tiene que vender a sus hijos porque venían los acreedores a cobrarle, había muerto el marido. ¿Y qué hace? Le paga con los hijos. Pero el año del jubileo, dice así Deuteronomio 15, verso 12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, con liberar en el corazón. A veces tenemos esclavo a la persona que nos ha dañado, que nos ha herido, y no soltamos y no lo dejamos. Y nosotros incluso somos esclavos de la falta de perdón. Pero hay momentos, ¿no te pasa que te enfadas, que te enojas, que lo quieres matar, pero cuando estás en la presencia del Señor, sientes el perdón que el Señor ha tenido por ti, sientes la misericordia, o el Espíritu Santo te habla y te dice suelta, perdona? No te dice el Señor si tienes o no razón, te dice suelta, perdona, deja libre. Así que el Espíritu es sabio y también quiere que en ese año haya libertad. Amén. Eso pasaba en el jubileo. Número 3, 4 cosas que pasaban en el jubileo. Número 3, el descanso de la tierra, que ya lo leímos, que no podían sembrar, ¿te acuerdas ese año? Y número 4, la devolución de las propiedades, que también lo contamos. 4 cosas significativas, muy a contracorriente de la forma en que vivimos y sentimos hoy en día. Pero el Señor lo dejó claro. Ese era el tiempo de jubileo. ¿Estás pasando o cuántos están pasando por un tiempo donde necesitan un jubileo en su vida? Que le perdonen las deudas o tú perdonar. ¿Cuántos necesitan un tiempo donde haya una liberación en tu corazón? ¿Cuántos necesitan un tiempo de descanso, de depender del Señor, de provisión del Señor? ¿Cuántos necesitan que recuperar lo que perdieron, esa tierra que perdiste, esa familia, ese hijo, ese propósito, esos sueños? Dios quiere comenzar a restituir lo que el enemigo te robó o lo que tú mismo perdiste por negligencia, por flojera,
por no estar en lo que estabas. Lo maravilloso del Señor es que vienes al Señor y te recompensa, como ese hijo que perdió la herencia, ese hijo pródigo que se fue y gastó todo lo que tenía, pero vino. ¿Y cómo lo recibió el padre? ¿Le cuestionó? ¿Le regañó? No, lo premió. Por eso se enfadó el otro que estaba en la casa, porque humanamente no te entra en la cabeza que Dios sea así. Pero Dios es un Dios de restitución, y nosotros decimos cuando viene alguien, ese no lo merece, pero Dios dice, póngale un anillo, póngale sandalia, póngale vestido. Humanamente a veces juzgamos quién merece y quién no merece, pero ¿quiénes somos nosotros? Dejemos al Señor que lo haga. Y el Señor trata con cada uno de forma personal. Amén. ¿Cuántos necesitan un jubileo en su vida? Que venga ya. Amén. Un año de restitución. Como te decía antes, esta profecía llega en un tiempo donde Israel estaba cansado, donde Israel estaba cautivo. Se tenían que vestir de otra manera, tenían que aprender otras lenguas, tenían que comer otras comidas, no podían hacer su culto al Señor. Pero cuando se cumplieron 70 años, ¿cuánto? Otra vez el 7. 7 por 10. ¿Sabes que la liberación del pueblo de Israel llegó en un jubileo? Cuando ellos celebraban ese jubileo, vino la liberación. Y ahí vinieron Esdras, Nehemías, los restauradores de Israel, y comenzaron a volver y comenzaron a construir otra vez la ciudad. Y Dios comenzó de nuevo. Y esa era una palabra que se cumplía en 3 tiempos diferentes. Se cumplió en la liberación del pueblo de Israel de los 70 años de cautiverio, pero también se cumplió en Cristo, y se cumplirá cuando el Señor venga por segunda vez. Amén. Es una palabra en 3 tiempos, es una palabra profética en 3 tiempos. Y quiero mostrarte, no voy a ir a la última, pero sí, déjame terminar o ir cerrando en el tiempo donde se cumplió en Cristo. Porque dice Lucas capítulo 4, verso 16, hablando de Jesús. Jesús se bautizó, fue 40 días al desierto, y luego al volver del desierto, leemos en Lucas 4, 16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Qué día era el día de reposo? El sábado, el día 7, el día de descanso. Mira cómo se repite. Me gusta porque Jesús tenía la costumbre de congregarse. Dice, según su costumbre. Me gusta hablar de la costumbre porque Pablo también dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Puedes no congregarte un día, pero que no se haga costumbre. Ahí lo dejo, ese es gratis, ¿vale? De Yapa. Así que Jesús vuelve al lugar donde había crecido, entra a la congregación, era el día de reposo, el sábado, y algunos eruditos, escucha esto, que a los que les gusta, ¿cuánto les gusta los secretos de la palabra? Las perlas, los entresijos. Algunos eruditos dicen que ese sábado era el día 1 del año 50 del jubileo. Habían pasado 7 por 7, 49. Era sábado y también se cumplía, se inauguraba ese año 50. Y le dieron el libro del profeta Isaías, verso 17. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Esto es maravilloso porque no lo busca él, sino que se lo dan. Para que no digan, es que Jesús lo buscó. No, le dan el rollo. Y no era como ahora que teníamos versículos ni capítulos, sino que él conocía la palabra y va directamente a la palabra donde tenía que leer. Verso 18. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos
y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Y comienza Jesús a leer la profecía que hemos leído en Isaías 61 y comienza a tomar vida, comienza a tener algo espiritual y a cobrar sentido. Verso 19 dice, para proclamar el año favorable del Señor. Punto. Mira que no dice el día de venganza, ¿a qué no? Luego leeremos el versículo siguiente, porque no era el tiempo, a Jesús no le importaba lo que iba a pasar 2000 o 3000 años después, le importaba inaugurar el año favorable. Porque Jesús no venía, dice, me gusta, ¿cuántos saben qué dice San Juan 3:16? La mayoría lo sabe, ¿verdad? Que amó a su Hijo unigénito para que todo no se pierda, más tenga. Pero ¿qué dice San Juan 3:17? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa es la obra de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer, a salvar, a traer buenas noticias. Tenemos que ser una iglesia. Por muchos años fuimos una iglesia que predicaba el infierno, que predicaba, y no está mal porque es real, pero creo que tenemos que ser una iglesia que predique el amor de Dios, la buena noticia, la vista a los ciegos, la sanidad a los quebrantados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser una iglesia que muestre la bondad de nuestro Dios. Tenemos que ser una iglesia que le muestre a la gente que ha venido, se ha inaugurado el año favorable del Señor, que el Señor viene a restaurar, que el Señor viene a sanar, que el Señor viene a traer vida. Dice, y para proclamar el año favorable del Señor. Verso 20. Cerrando el libro, dijo, hasta aquí leo, no leo la otra parte porque no conviene, no es para este momento. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos, ¿de quién? En la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Wow. Y Jesucristo inaugura el jubileo en ese tiempo. El Señor inaugura el jubileo, el año favorable, que todavía lo estamos viviendo. Por eso te digo que no es un año natural, es un año espiritual. Hace 2000 años comenzó y todavía no ha acabado. Solo que algunos no lo estamos viviendo, solo que algunos no lo estamos disfrutando, solo que algunos vivimos todavía con el año natural y le echamos la culpa. Antes eran los kirchneristas, ahora le echamos la culpa a Milei. Diga conmigo, a Macri al medio. O le echamos la culpa, pero los hijos de Dios vivimos en otra atmósfera. Los hijos de Dios tenemos que vivir en otra fe, en otro nivel. Si no, ¿qué diferencia hay? Yo siempre le decía a mi mujer, a mi esposa, en España se dice mi mujer, pero es cariñoso, ¿vale? Mi esposa. Nosotros tenemos que ser mejores que los vecinos. Si la vecina grita, tú grita menos. Claro. Si el vecino prospera, nosotros tenemos que prosperar más. Hay algo que se tiene que notar, la diferencia de que yo vivo en el año favorable del Señor. Se tiene que notar en mi carácter, se tiene que notar en mi forma. Dile que está a tu lado, estamos aprendiendo. Estamos en el proceso. Todos estamos aprendiendo, hermanos. Nosotros los pastores, los ministros, nos equivocamos un montón. Vamos aprendiendo. Y el Señor nos redarguye y el Señor nos ministra. Yo tengo a la secretaria del Espíritu Santo, que es mi esposa. Si el Espíritu Santo no lo escucho, a ella sí la escucho. Y me marca los puntos sobre la I. Pero el Señor muchas veces también. Y muchas veces voy al Señor y le pido perdón por las cosas que no he hecho bien, por decisiones, por formas de expresarme, por prontos. Vivamos el año favorable del Señor, hermanos. Dile al que está a tu lado, es un año para vivirlo. Díselo, por favor.
¿Cuántos han recibido al Señor en su corazón? La mayoría de los que estamos aquí. Pues ese fue tu jubileo, tu primer jubileo, el día que viniste al Señor. Y el Señor hace una obra en nosotros. Lo primero que el Señor hace es traer buenas noticias. El Evangelio es un tiempo de buena noticia. Cuando Él llega a nuestras vidas y entendemos la obra que quiere hacer en nosotros, es la mejor noticia que podíamos recibir. Las buenas noticias. Sana el corazón roto, liberta a los esclavos, trae apertura de la cárcel. La obra del Mesías es una obra poderosa. Estoy en la parte final. ¿Cuánto me dan? 5 minutos. ¿Me da 5 minutos? Amén. 5, 10, 15, 20. Isaías 61. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a concluir ahí. Desde el verso 2, por favor. Vamos a Isaías 61. Dice, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios. Pero sigue diciendo otras obras que el Señor iba a hacer para consolar a los que lloran. Verso 3, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y quiero terminar deteniéndome en estas 4 cosas que el Señor también va a hacer y que sentía de compartirte, porque el año de jubileo es un año de consuelo, es un año de bálsamo. Y como te decía, cuando el pastor me dijo de compartir, lo primero que me vino a la cabeza era el protocolo y predicar de eso, pero ayer preguntándole al Señor, anoche el Señor creo que me habló el Señor. Y esta mañana lo sentí más fuerte y me dijo bálsamo. Sentí en mi espíritu la palabra bálsamo, que es renuevo, que es ánimo. El bálsamo era cuando a un herido le echaban aceite en la herida. Eso es bálsamo. Eso es un abrazo, es bálsamo. Un consuelo es bálsamo. Una palabra de aliento es bálsamo. Y sentí que Dios quería traerte en esta tarde, traerte en este último domingo del año, un bálsamo. Vuelvo a decir, no sé cómo ha sido tu año, pero el Señor quiere traerte bálsamo. Y lo primero que dice este versículo, el versículo 2 dice, consuelo al que llora. Si me ayudas con la diapositiva, salimos de los versículos. Consuelo al que llora. El Señor viene a secar tus lágrimas, a estar contigo en el momento difícil, a entenderte y ayudarte cuando lo estás pasando mal. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando muere Lázaro, el amigo del Señor, y las hermanas Marta y María, el Señor llega al funeral y las dos van. María va y se echa a los pies del Señor y llorando le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es lícito llorar a los pies del Señor, reclamarle las cosas que crees que has perdido, reclamarle las cosas que no estás bien. Llora a los pies del Señor, desahógate a los pies del Señor, reclama a los pies del Señor, pregúntale al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? No lo entiendo, Señor. Tenemos esa confianza y esa libertad porque ahí está el Señor para traer consuelo al que llora. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuántos han recibido consuelo del Señor? Hay muchos momentos donde yo he ido al Señor a preguntarle, ¿por qué esto, Señor? No lo entiendo. Y he sentido el consuelo del Espíritu Santo. Alguien que consuela es alguien que está cerca, que te entiende, que tiene la capacidad de hacerlo. El versículo siguiente, el 3, decía, no lo pongas, pero decía, para
Consolar a los que lloran, pero para traer diadema en lugar de ceniza. Y tú no lo entiendes, ni yo lo entiendo ahora mismo si no entendemos el contexto de lo que pasaba en ese tiempo. Estoy terminando. Lo que pasaba en ese tiempo era que los que estaban tristes o hacían duelo, cogían ceniza y se le echaban en la cabeza. Y andaban con un montón de ceniza y le chorreaba por acá la ceniza con las lágrimas. Y cuando alguien le veía, decía, ese está en duelo, ese está triste, ese está en luto o en pérdida o había perdido a alguien. Otros se rasgaban las vestiduras, ¿te acuerdas? Pero se echaban ceniza. Pero el Señor dice, voy a traer una corona en vez de la ceniza. Quiero cambiar esa tristeza en alegría. Como dice el Salmo, has cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en alegría. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer en este año favorable. Para los que están tristes, para los que están angustiados, para los que no pueden salir adelante. El Señor te quiere cambiar la tristeza en alegría. Para aquellos que están en un espíritu de tristeza, que hoy le llamamos depresión. El Señor viene y lo ha hecho y tenemos testimonio de cómo lo hace. Pero si el Señor no lo ha hecho en tu vida, créele que en este año, además de todo lo que hemos leído, el Señor también quiere cambiar esa corona. Y sabes que la corona tiene que ver con recompensa. Nosotros estamos en luto, en tristeza, pero el Señor viene y te recompensa y te hermosea y te trae una corona, un premio. Y el Señor te dice, ha llegado tu hora, tu día feliz. Él quiere cambiar el lamento en baile. Sigue diciendo el versículo también, aceite de gozo en vez de luto, o aceite de alegría en vez de luto. ¿Qué era ese aceite? El aceite en lugar de luto. El aceite se usaba mezclado con perfume como un método para refrescar y limpiarse, excepto cuando alguien estaba de luto. En esos momentos se privaba de ese beneficio. ¿Te acuerdas cuando Jesús llega a la casa de Simeón y le dice, yo he llegado y no me ha dado un beso, esta mujer no deja de besar mis pies, tú no me ungiste con aceite y ha ungido mis pies con perfume? Ese era ese aceite que se echaba, que te refrescaba y era un símbolo de mezclado con perfume, de frescura, de limpieza. Pero muchos enlutados se privaban de ese aceite. Y tiene que ver con esas autocondenas que nos hacemos a veces. No, el Señor no me va a perdonar. No, yo no tengo otra oportunidad. Y te autocondenas y te autoinfringes un castigo que el Señor no te ha puesto. No voy a usar el aceite. Te privas de la unción, te privas de la presencia. Pero el Señor quiere refrescarte hoy con su presencia. Amén. Refrescarte hoy con su unción. Él quiere que vuelvas a disfrutar de su presencia. Dice la palabra que el Señor abrió el camino al Padre y el camino es Jesucristo. Él es la puerta. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Dios viene a nosotros, quita la tristeza, quita la angustia, nos unge con aceite y ese aceite te refresca. ¿Cuánto han sentido un alivio cuando están en la presencia de Dios? Y vienes afligido, vienes cargado, vienes preocupado, las situaciones en casa, la situación económica, conflictos interpersonales, pero vienes un día a la presencia de Dios. Hoy cuando entramos y estaban adorando la primera canción, yo digo, gloria a Dios, cuánto necesitaba este momento. Porque lo natural te cansa. El comer asado te cansa. ¿A que sí? Estaba deseando yo comer asado. Muchos años sin comer. Pero vengo, me canso ya. No digo que no voy a seguir comiendo, pero hoy no. Mañana. Todo cansa. Las vacaciones cansan. Algunos dirán, a ti, pero a mí no. Pero todo te termina cansando, todo te termina. Y lo único que no te cansa es la presencia de Dios. El bálsamo de su presencia, la unción de Dios. Y cuando digo unción es la llenura del Señor.
Por último, el versículo dice: manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Ese manto de alabanza, te lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, quizá la Reina Valera lo dice de otra forma, pero ese manto de alabanza en vez del espíritu abatido. Los enlutados, ahí lo dice, por pérdida humana o alguna derrota, se vestían con trapos andrajosos para mostrar a los demás la angustia que llevaban por dentro. En el pueblo de Israel hubo un rey también en el tiempo de Eliseo que había mucha hambre, sitiaron Samaria, se comían la cabeza de los burros. Y ese rey se vistió así porque vio a una madre comiéndose a su hijo. Se enlutó que se vistió con esa ropa andrajosa. Cuando había tristeza se vestían así. En España no sé si aquí ya lo hacen, pero en España las mujeres mayores se vestían de negro, ¿te acuerdas? Iban totalmente vestidas de negro y no se pintaban la cara y no llevaban el pelo suelto porque estaban enlutadas. Querían mostrar una tristeza interior en el exterior. ¿Sabes que hoy en día en la iglesia también se ve personas, tú les miras a los ojos y llevan un luto interior que se refleja en lo exterior? A lo mejor tú vienes bien vestido o muestras alegría, pero por dentro estás enlutado. Por dentro estás llorando una pérdida, estás llorando un desarraigo, estás llorando algo que el enemigo te robó, algo que perdiste, algo que no está bien. ¿Qué ven los demás cuando te ven? ¿Qué crees que ven los demás? ¿Ven gozo? ¿Ven alegría? Pues Israel, hay de todo. Hay días que estoy bien, hay días que estoy mal. Pero que sea la excepción, porque los que tenemos al Señor tenemos que tener el gozo de la salvación. Yo muchas veces le digo al Señor, como dijo David: devuélveme el gozo de la salvación. Señor, te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, que se vea que te tengo. Que yo tengo que ser el ánimo para otros. A veces vamos a trabajar y el compañero de trabajo te empieza a contar sus problemas y tú, que tienes que ser el revulsivo, dices: madre mía, yo estoy peor que él. Cuando nosotros tenemos que ser el ánimo, la fuerza. Pero si no la tenemos, vuelve a tu fuente. Final de 2021, el Señor me dijo: vuelve a tu fuente, Israel. Digo: Señor, ¿cuáles son mis fuentes? Y el Señor me recordó: mi esposa y yo soy tu fuente. Vuelve a tus fuentes. Has descuidado tus dos fuentes más importantes. Y volver a la fuente es volver a beber de esas dos fuentes. Esas son las que me dijo a mí. El Señor siempre para ti va a ser una fuente. No sé si habrá otra, pero el Señor te dice hoy: vuelve a tu fuente. Si hay tristeza, vuelve a la fuente. Si hay desánimo, vuelve a la fuente. Si hay dolor, vuelve a la fuente. Vamos a vivir el año favorable del Señor. Vamos a recibir este año 2026. Cuando pasen las 12, haz una oración ahí en ese momento donde estés. Entre que abre la sidra y te saluda con el del lado, dice: Señor, gracias, recibo, comienzo. Se abre el año favorable, el año de jubileo. Tú sabes que la palabra jubileo viene del griego jubilare. De ahí viene la palabra jubilación. Y la jubilación es un tiempo donde cobras pero no trabajas, descansas pero sigues recibiendo el ingreso. ¿A que sí? Es una bendición. ¿Alguien está jubilado aquí? El Señor quiere jubilarte en este tiempo de la carga. Quiere jubilarte del dolor. El Señor quiere que sigas recibiendo la bendición, pero sin la carga. No sé si me explico. Quiero terminar con un salmo. Y vamos a cantar esta canción y a dejar que el Señor nos ministre. Salmo 30, verso 11. Ahí terminamos. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, dice David.
Me quitaste la ropa de luto. Mira lo que dice Isaías, lo replica David. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. ¿Cuántos pueden leerlo conmigo? Lo leemos juntos. Dilo fuerte. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Amén. Te pones de pie y lo decimos de nuevo, pero lo decimos juntos a la vez. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Verso 12, mira. Versículo siguiente. ¿Para qué hace esta obra el Señor? Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Dale gracias al Señor con un aplauso ahí donde estamos. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Qué hermoso es cada momento. Cantamos un poquito y luego oramos. Que me visitas y te me haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Qué hermoso es. Qué hermoso es cada momento. Disfruta esta visita de Dios. Que me visitas y te me haces un altar. Quiero Me lleves más adentro. Dile al Señor, toma mi mano. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Llévame. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo mi papá. No dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame al lugar. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Que muero. Yo sin ti sé que muero. Tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, hizo un lugar en su mesa, como Padre me desea. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea. Oh, 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 oh,
cambió la vida entera. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, como un padre me desea. Es lo que el Señor quiere hacer. Y de alguna manera inaugurar ese año espiritual el día de hoy. Así como llegaba ese número 50, ese día 50, así como cada semana llegaba el sábado, como cada 7 años llegaba ese año de descanso, cada 50 también llegaba. Vamos a creer que en el Espíritu hoy llega ese día. Y reclámale al Señor otra vez el año favorable. Señor, yo reclamo para mi vida el año favorable. Reclamo, Señor, para mí lo que no está bien, lo que no ha estado bien, lo que no ha salido bien, lo que me falta. Reclamo para ti, Señor, lo que el enemigo ha robado, lo que yo me dejé quitar, lo que yo no supe administrar. El año favorable es un año de misericordia. No tiene que ver con tus méritos, tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con el favor del Señor, tiene que ver con el amor, la misericordia de Dios. No tiene que ver si lo mereces o no. No merecemos nada del Señor, pero Él por misericordia y por amor lo hace. Si tienes a alguien de tu familia, tu esposo, tu esposa, a tu hijo, abrázate con él o tómale de la mano y ahí donde estás, si lo sientes.